La regla de oro, en términos de ética, pasa por ser una especie de denominador común moral en absolutamente todas las culturas y todos los individuos. Se pretende con esto dar por sentado que la concepción moral es intrínseca a la naturaleza humana y que todos los humanos tienen y deben, por tanto, que someterse a algún tipo de regla moral ajena a su sola conciencia, a su sola libertad individual. En su enunciado más común viene a decir: no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. O, en un sentido positivo, hazle a otros lo que quieras que a ti te hagan. Bien, no existe una única acepción de la regla moral, porque la regla moral se establece más o menos como algo así genérico, como si dijéramos no hagas el mal. Vale, no hagas el mal, pero ¿qué es el mal? Y aquí ya entramos en el terreno de ¿qué? Aquí entramos en el terreno de la manipulación moral, de la manipulación intelectual, es decir, de la intervención de una serie de procesos, de virus, de ideas convertidas y ensalzadas en ideales que lo que dicen es: tú no mandas, tienes que seguir nuestros dictados. Y te decimos esto. Por ejemplo, ¿qué es el mal? Pues matar es el mal, ¿verdad? Entonces de la regla esta de oro se seguiría que no debes de matar. Bien, pero no debes matar nunca. Claro, si eso es malo, y es malo, absolutamente malo, y es siempre malo, y en todas circunstancias, no debes de matar nunca. No debes de matar a otros porque a ti no te gustaría que te maten. No debes hacerle a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Por tanto, cuando venga alguien a matarte a ti, no lo mates para salvarte, porque obviamente eso no te gustaría a ti que te hicieran. ¿Y qué es lo que no te gustaría a ti que te hicieran? Lo que viene ese otro a hacerte, que es matarte. Por tanto, no lo mates tú a él. Déjate morir, déjate matar. La regla de oro es digamos que un espacio común. ¿Para qué? Para la manipulación de las personas. Para que sencillamente firmen una carta en blanco y renuncien ¿a qué? A ser ellos los que juzgan. Los que determinan qué es lo bueno y lo malo. Lo que determinan en cada momento qué les interesa a ellos y qué no les interesa a ellos, pero que sin embargo le interesa a otros. A ese que viene a matarte, por ejemplo, o a robarte, por ejemplo, o a violarte, por ejemplo. O a impedirte que tú decidas con tu vida lo que tú quieras hacer con tu vida. La regla moral es la que te dice no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, no utilicéis vuestro propio entendimiento para determinar vosotros lo que consideráis bueno o malo. Y especialmente y sobre todo lo que consideráis bueno o malo para vosotros. Es decir, lo que consideráis interesante o no interesante para vosotros. Aunque para otros sí sea interesante. Esta es la regla de oro. La regla de oro se puede formular de muchas maneras. Una, desde el punto de vista colectivista, se puede formular como el sustento, el axioma, el punto de inicio, la piedra sobre la que sustenta todo el edificio de la moral impositiva. Es decir, aquella moral que te dice: esto tienes que hacerlo, y por lo tanto, como esto tienes que hacerlo, tú ya no cuenta tu opinión, tú no cuenta tu decisión, tú no eres el juez, tú no determinas, tienes que hacer lo que aquí se te dice. Obligatoriamente eres esclavo de esta norma, de esta opinión ensalzada como ley, opinión de algunos ensalzada como ley. Pero luego hay una concepción que no es colectivista, como todo en la vida, y como todo en todos los mundos, porque esa es la gran batalla en todos los mundos y en todas las personas: el colectivismo contra el liberacismo. Tú no cuentas o tú sí cuentas, tú como persona individual o tú como persona individual no eres nada. Y debes de dejar de ser esa persona individual para convertirte en parte de algo. Solo tiene sentido, solo puedes ser feliz, solo puedes estar plena tu vida si eres parte de algo. Es decir, si no eres algo de ti mismo, si no eres en ti mismo. Porque en ti mismo solo puede ser Dios. Es decir, algo exterior que es superior a ti. Que es la concepción y es la acepción de lo que es en realidad el colectivismo. Algo ajeno a ti, exterior a ti, superior a ti. Una formulación liberacista de esta regla de oro, si es que pudiéramos entender como una regla de oro, sería no como una ley, no como una moral impositiva, sino como una ética propositiva. Como una especie de consejo, como una especie de regla, como una especie de, digamos, de automatización que sería bueno que la utilices siempre controlando tú los mandos. Es decir, como en estos coches de conducción automática, en los que te dicen: no, pero vaya usted siempre pendiente para
ir a donde usted quiera para tomar usted las decisiones. El coche automatiza muchas de las tareas para conducir, pero usted esté siempre al mando. Bueno, pues esto es lo que dice el liberacismo. ¿Y qué formulación podría tener esta regla de oro dentro del liberacismo? Pues una muy sencilla. Por ejemplo, no hagas el mal sin necesidad. ¿Por qué no hagas el mal sin necesidad? ¿Porque es moralmente malo? No, porque es una estupidez, porque es una pérdida de tiempo, porque tú tienes que estar dedicado a tu felicidad, a ti. Y por tanto no pierdas el tiempo en cosas que a ti no te aportan nada. Y por tanto, esta regla de oro dentro del liberacismo se podría formular mediante estas dos puntos de vista, estos dos signos. Del punto de vista negativo, no hagas daño sin necesidad, pero también desde el punto de vista positivo, y aquí es donde muchos van a ver cómo sus virus colectivistas saltan dentro de su cabeza y le hacen escandalizarse y rasgar sus vestiduras, porque esta regla moral en su acepción liberacista, desde el punto de vista positivo, te va a decir: no hagas el bien innecesariamente. La sociedad liberacista es una pequeña comunidad liberacista en la que participamos algunas pocas personas y en la que tratamos de subvertir toda esta programación colectivista, escapar al colectivismo, un colectivismo que domina prácticamente toda la Tierra y por lo tanto un territorio enemigo para nosotros los liberacistas. Este territorio colectivista pues significa que tenemos que unirnos en pequeñas comunidades para ir saliendo adelante. Sobre la regla de oro voy a poneros lo que es una charla de las que hacemos o las que asistimos periódicamente dentro de esta comunidad, y que son, digamos, el pensamiento, la dinámica interna de una comunidad liberacista primitiva en el sentido de que está iniciándose ahora mismo, pequeña en el sentido de que es pequeña en número, grande en espíritu, pero tiene, aparte de la importancia de hablar sobre la regla de oro y sobre otra serie de cuestiones enfocadas todas desde el punto de vista liberacista, es decir, tiene la importancia de que vais a ver aquí, o escuchar, mejor dicho, lo que es el liberacismo, el espíritu del liberacismo, el ver o el escuchar lo que es una dinámica interna en una pequeña comunidad liberacista que está intentando salir adelante, crecer y triunfar en este mundo colectivizado, en esta granja. El antiguo Egipto era la gran potencia cultural y económica de su tiempo. En unos momentos sí, en otros momentos no. También era la primera potencia militar. Pero lo importante es esta hegemonía económica y, sobre todo, especialísimamente, esta hegemonía cultural. ¿Y en qué se sustentaba esta supremacía cultural? Bueno, todo indica que los templos egipcios no eran simplemente un sitio para ir a rezar, a adorar a los dioses, hincarse de rodillas. No, esto era una parte minúscula de la función y de lo que sucedía en estos templos egipcios. Los templos egipcios eran algo mucho más parecido a lo que nosotros entenderíamos ahora como universidades o grandes centros de conocimiento. Ahí, en esos templos egipcios, todo indica que se guardaba de forma muy fidedigna toda esta información, toda esta tradición cultural, científica, tecnológica, heredada de esa civilización superior que existió, civilización superior de la que nos cuenta la Torá, la Biblia, que en realidad está tomando datos e informes de esta cultura egipcia, también de la cultura sumeria, mesopotámica. Nos cuenta que esta cultura que se disolvió cuando el suceso de la Torre de Babel. Bueno, sean extraterrestres, sean intraterrestres, cada uno entienda lo que quiera entender, que esta civilización que es superior, que existió en un momento determinado, y una vez que desaparece, borran todo el rastro, intentan borrar todo el rastro de la misma. Es decir, es el fenómeno de la Torre de Babel. Vamos a acabar con el empeño de estos tipos que están todos juntos, pensando a la vez, creando esta altísima tecnología,
y vamos a hacer que su lengua, vamos a cambiar su idioma, su lengua, a que no se entiendan entre ellos, a que ni siquiera entiendan ellos mismos de a qué se refieren las cosas. Y entonces esto desaparece, pero queda este rastro, ya digo, muy fidedigno, y queda, entre otros lugares, con lo que podemos indirectamente inferir en estos templos en Egipto. Tal era la situación que desde el mundo griego, desde este mundo griego, los ricachones del momento enviaban allí a esta especie de universidades a sus hijos, como ahora veremos. Bien, veréis todo lo que contaban, todo lo que se contaba, y lo escuchaba la gente común, o incluso lo escuchaba la gente más experta, los asociados con el sacerdocio, en fin, la gente más culta, más experta en momento, todo lo que se escuchaba de referencias directas o indirectas de esta gran civilización, sean extraterrestres o sean humanos ahí, los adanitas, los herederos de Adán, aquellos a los que los extraterrestres habían formado y conformado para que fueran unos buenos obreros especializados, es decir, capaces de trabajar para ellos, pero no en tareas elementales y simples, sino en tareas ya más específicas, más especializadas, que requerían una cierta formación técnica y científica para manejar instrumental, para inventar procedimientos y procesos más complicados. Pues bien, toda esta información que se va perdiendo, se borra o intentan borrar estos extraterrestres, estos tipos, verdaderamente los generadores, los que trajeron aquí esa civilización, esa cultura superior, intentan borrar, pues permanece en el rastro de qué, de las mitologías antiguas, bien sean aquellas directas o indirectas. Las indirectas son aquellas que se reciben a través de la leyenda, de la tradición oral, y la recibe gente bien formada o medianamente o incluso mal formada, como el pueblo llano, en el que escucha una serie de cosas, y esta serie de cosas, esta serie de informaciones tecnológicas, científicas, si queréis filosóficas, las traducen a qué, las entienden en sus términos propios, en los conceptos y términos de que disponen en su cultura. Por lo tanto, utilizando esos conceptos, términos como referentes para entender qué le estaban hablando, vamos a decirlo así, los dioses o los extraterrestres a ellos, que le estaban contando. Entonces, por ejemplo, bueno, pues cuando se habla, cuando estas civilizaciones antiguas le hablaban de clonación, de replicar organismos biológicos mediante clonación, pues les decían una serie de procedimientos, y claro, la gente cuando oía aquello no tenían referentes culturales en su precultura para saber lo que es exactamente un clon, para saber lo que es operar, para saber lo que es. Y entonces te lo cuentan todo de la manera más fidedigna que ellos pueden contar, pero utilizando términos propios y conceptos que lo que hacen es que a nosotros, con la distancia del tiempo, y que ya con otros referentes técnicos y cosas que sí sabemos, calificamos como estupidez. Es decir, aquella gente contaba tonterías, contaba mitos, contaba... No. Aquella gente contaba cosas muy concretas que nosotros conocemos ahora bien, o cosas para las que nosotros tenemos referentes culturales que nos hacen entenderlo de forma más fina. Por ejemplo, clonación, estaba diciendo. Bueno, pues muy sencillo entender que cuando ya sabes lo que son las células madres o todo esto, y sabes cómo se extraen las células madres, de dónde se extraen, de la médula, pues pueden entender perfectamente el proceso que nos cuentan, la creación de Eva, en el cual dicen que el Señor rajó la carne. O sea, Dios, que es todopoderoso, de repente necesita rajar la carne, y están contando un procedimiento médico de clonación. Raja la carne, trae un trozo de la costilla de Adán, es decir, de la médula, y ese trozo lo coloca en un sitio para que ahí se desarrollen esas células madre y poder generar unas células germinales para poder crear un clon femenino, en este caso, podría en otro caso, supongo que también masculino, pero en fin, se refiere a un clon femenino de un tipo, de un prototipo biológico que habían creado, que era Adán. Si vamos un segundo paso más allá, y utilizamos nuestros referentes culturales actuales, entendemos muchísimo mejor cómo cuenta la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, que se crea al hombre. Entonces dice que Dios, Elohim, los extraterrestres, crean al hombre, y lo crean al hombre, esto lo cuenta también, está tomado directamente de la mitología, digamos así, de la leyenda sumeria, de la leyenda mesopotámica.
crear al hombre del barro, de la arcilla en concreto, una arcilla en concreto. Bueno, y esto es que es una ocurrencia, esta gente dice, es que tontería de la arcilla, pero ¿por qué de la arcilla? Bueno, pues muy sencillo, porque si tú te puedes sacar esto de las madres, ves que las colocan en una placa de Petri y las colocan en un sustrato rico, en un sustrato que es proclive para mantener y para que se desarrollen esos embriones, esos óvulos ya fertilizados con esperma, con material genético de un varón, pues entonces tú creas ese embrión y lo que ves ahí es que una placa, una especie de plato, en el que hay un sustrato, y hay un sustrato que se parece a que ellos no tenían referentes culturales para saber nada de eso. Entonces, ¿qué entendieron que había ahí? Bueno, pues lo más parecido a lo que en su momento tenían ellos, a eso que estaban viendo, y que además era una materia prima que mediante la que era posible para ellos, o que de ellos utilizaban para aquellos trabajos más sofisticados tecnológicamente que tenían, que era la alfarería. La alfarería, la construcción de ladrillos para construir en el caso mesopotámico, para construir edificios, etcétera, etcétera. ¿Y qué era? Una arcilla. ¿Y una arcilla qué color? Un color rojo. La arcilla que utilizaban ellos era una arcilla de color rojo. Bien, pues decía, ya está, aquí lo que están haciendo estos tipos es, le han cogido un trozo de costilla a Adán, ahora que han colocado lo que sea, y con esta arcilla, no con lo que han sacado de la costilla de Adán y han puesto aquí, porque eso era microscópico, eso era algo, y además se les perdía a ellos, tal, y podrían hablar incluso de eso en términos de esencia, del alma del Dios, de la sangre del Dios, también se refiere así, pero en fin, no sabían exactamente porque no tenían ese acceso, esa facilidad para poder comprender el mundo microscópico, de la misma manera que nosotros no tenemos ahora gran facilidad para poder comprender de verdad ese mundo de la física cuántica, de mucho más pequeño que el mundo microscópico que teníamos por costumbre. Pues bien, cuando ven que hacen eso, lo que ven es que sacan de la costilla de ahí, de la costilla de ahí, lo que hacen es colocarlo en qué, lo que sea, lo colocan en arcilla, pero es de la arcilla de la que hace Dios, o los dioses o los extraterrestres, de las que hacen al hombre, porque es de esa arcilla donde luego va a surgir el hombre, lo construye mediante la arcilla. Se utilizan los referentes en su momento como nosotros utilizamos los referentes culturales que tenemos para entender ciertas cosas. Hemos hablado aquí en otro momento de que nuestro mundo virtual, nuestro mundo digital, la naturaleza de ese mundo digital no es exactamente como nosotros lo entendemos, sino que el programa que rige los acontecimientos de nuestro mundo, de nuestra realidad, es un programa que no está sustentado exactamente en aquel tipo de programación informática que nosotros conocemos. Pero claro, no conocemos otro tipo de información informática, y entonces vamos ahora a ver un paralelismo exactamente de lo que ocurría en esas leyendas, para darnos cuenta que no es que aquellos fueran idiotas, sino que estaban contando una información fidedigna, real y exacta, y científica, tecnológica, todo lo que queráis, pero estaban controlando con lo que ellos tenían a mano, con lo que disponían, que eran sus herramientas culturales, conceptuales. Pues nosotros hacemos lo mismo. Entonces, el programa que rige nuestro mundo no está sustentado en ¿qué? En variables. Es decir, en fórmulas que explican o que determinan la posibilidad de los acontecimientos que pueden ocurrir. Es cierto, esto es así. Hay unos algoritmos, y los algoritmos son, tal como lo tenemos nosotros, los algoritmos son fórmulas lógicas, matemáticas, fórmulas que definen un ámbito de posibilidad. Puede haber de todo menos unicornio. Vale, muy bien, puede haber de todo menos unicornio. Puede haber de esto, pero no unicornio. En este lugar concreto, si se ocurre tal cosa, si sucede tal cosa, entonces es pura lógica, son algoritmos, es variable. Entonces podrá solo ocurrir esto, pero no podrá ocurrir otro suceso. Podrá venir un avión, pero no puede venir un ángel. Bien, esto no es así. ¿Por qué? Porque el programa que rige nuestro mundo es un programa que permite la máxima libertad de sucesos, la mínima indeterminación. Y un programa algorítmico está así definido, está definiendo perfectamente y cerrando la posibilidad de que ocurra otra cosa más que la que definen esos propios algoritmos. Es decir, no puede ocurrir otra cosa. Es un mundo determinado, por eso entendemos cuando decimos o pensamos que vivimos en un mundo simulado, en un mundo digital, una especie de programa, de juego de simulación, decimos, pues toda nuestra vida está determinada y por lo tanto se sabe perfectamente lo que va a ocurrir, el futuro está escrito. Y por tanto esto da a entender que hay gente que si es capaz de leer o le cuentan los ingenieros, los dioses o quien sea,
lo que en ese programa está puesto, si es capaz de leerlo, va a poder saber exactamente lo que va a ocurrir dentro de 50 años. Y te lo cuenta exactamente porque ya está predicho lo que va a ocurrir dentro de 50 años, porque todo está regido por un programa de algoritmo, un programa lógico-matemático completamente cerrado y fijo, que no permite más posibilidad que la que definen sus propias variables. Esto no es así. Vivimos en un mundo el que está regido por un tipo de programación que es muy diferente y muy superior a la que nosotros conocemos, que es primitiva, y que por tanto no está sustentada en algoritmos, al menos no en este tipo de algoritmos, en el algoritmo que tenemos nosotros como variable, sino que está sustentado en un proceso que es más parecido a lo que nosotros entenderíamos como la función, no la variable. De nuevo, utilizamos conceptos nuestros, que son los que tenemos que echar mano, que es la función y la variable, la diferenciación entre función y variable. Y por lo tanto, que esos algoritmos que predicen o que dicen lo que es posible que ocurra, están, fijaros bien en este caso, influidos por lo que de hecho ocurre. Por tanto, ese ámbito de posibilidad de lo que pueda suceder no está cerrado, está abierto. Y por tanto, no está determinado. Por tanto, no existe el futuro. Bien, nosotros solo podemos explicar este tipo de programación informática distinta, que es la que rige nuestro mundo en el que estamos viviendo, solamente lo podemos explicar utilizando los conceptos informáticos que nosotros disponemos ahora mismo. Incluso dándole a esos conceptos una especie de matiz o tal que trate de explicar de alguna manera o de abarcar el otro concepto más sofisticado para el que no tenemos ahora mismo referentes directos. Porque si ya existiera ese tipo de programación informática aquí, pues podríamos hablar directamente de él, lo entenderíamos, pero es que no existe. Es que lo más parecido son cosas que ahora mismo están a nivel del mito, del puro mito, de la pura intuición, de una especie de vocación de realidad, como es la computación cuántica, la programación cuántica. ¿Eso qué es? No es nada, no existe ahora mismo la computación cuántica. La intuimos, es seguramente que es algo mucho más parecido a este tipo de programación que rige nuestro mundo que la programación normal y corriente que conocemos, que es la programación algorítmica y matemática. Bueno, esto es lo que sucedía entonces. ¿Dónde existía esta información más fidedigna, contada en los términos de forma muy fidedigna, muy exacta, con relación a los propios términos con los que los contaron los extraterrestres o esta civilización anterior? Bueno, pues parece ser que estaba guardado, todo lo indica así, que tenían copias muy fidedignas en los templos egipcios. Y que además los templos egipcios tenían, digamos que, una buena tradición interpretativa, también de hecho muy fidedigna, de estos conocimientos antiguos que se perdieron cuando la Torre de Babel, que utilizaba la Torre de Babel como símbolo o mito o evocación de ese momento histórico en el que se produce tal cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta información muy fidedigna se interpreta además bastante bien, pero claro, de nuevo, aunque se interprete bastante bien, tú no puedes concebirla en aquel momento si no es utilizando los conceptos culturales de los que dispones en tu momento. En tu momento tú no sabes lo que es exactamente un ordenador. Tú cuando te explican lo que es un ordenador, está en estos escritos, en este conocimiento que tenían esta gente en los templos, en estas universidades, grandes universidades de Egipto, los sacerdotes, que eran los tipos, los profesores, los que estaban allí, lo que puedes hacer es utilizar lo único que tiene a mano, los conceptos que tú dispones. Bien, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Veréis, en el siglo VI a.C. hemos hablado que hubo un proceso de espiritualización. Se introduce una serie de un estilo de pensar, una manera de pensar, y esta espiritualización se utiliza precisamente para que los humanos no entren otra vez en un proceso de Torre de Babel, no empiecen a desarrollar ellos su propia tecnología, no avancen tecnológicamente, conceptualmente, culturalmente, y entonces para dejarlos patinando ahí, transformar toda la información que es eficaz en algo completamente inútil. Es decir, que no nos sirve para nada y que además está fuera de nuestro alcance, de nuestras manos, no podemos operar con él. ¿Y esto qué es? La abstracción, la divinización. Si tú elevas todo lo que está aquí con esto, lo transformas y lo traduces y lo explicas en términos espirituales, en términos etéreos, evanescentes, sobrenaturales, abstractos, pues tú no puedes hacer nada. Tú puedes manejar algo bueno como es un cuchillo, pero no puedes manejar la bondad. Eso no te sirve para nada en absoluto.
Te quedas empantanado y te quedas viviendo en un mundo que es un mundo de inutilidad, un mundo puramente teórico, por decirlo así, inútilmente teórico. Un mundo que está enajenado de la realidad, que te separa de la realidad y ya no te deja luego utilizarla. Luego tienes que, sobre eso, pensando que estás utilizando ese mundo teórico, tienes tú que olvidarte de todo eso y al fondo luego empezar hacia aquí a practicar y a crear un procedimiento tecnológico que ese sí te sirve, ese es útil, ese está basado en la equivalencia. Lo otro no es un procedimiento, es un método, te dice rigurosamente lo que tienes que hacer. Haciendo esto alcanzarás la verdad que ya está predicha aquí en el mismo paquete que el método para alcanzar la verdad. Es decir, yo te digo las cosas verdaderas y además te digo cuál es el método para alcanzar esas cosas verdaderas, que es, por ejemplo, en el caso de la ciencia abstracta, de la ciencia teórica, la ciencia heredera, de lo que ahora veremos, pues el método científico. Tú haciendo esto, alcanzas la verdad. Pero caramba, alcanzó la verdad y esta misma verdad que he alcanzado con esos métodos infalibles para alcanzar la verdad, resulta que pasado mañana ese mismo método me dice que eso era una tontería de lo que yo hice atrás. Lo que yo descubrí con ese método infalible era una tontería. Porque es que si no la ciencia no avanzaría. Así avanza la ciencia. La ciencia avanza como no utilizando ese método infalible, sino utilizando luego en la práctica que el procedimiento. La diferencia entre método y procedimiento. Procedimiento no te dice que tienes que actuar así en todos los casos, sino te dice, mira, para tú conseguir calentarte tienes que hacer esto y esto, entonces se genera fuego y te calientas. Esto quiere decir que el mundo, que el sol, que el universo, bueno, si convertimos ese procedimiento en método, si lo elevamos hasta la abstracción y lo generalizamos, decimos, el mundo, acabo de descubrir que el mundo, igual que abajo arriba, el mundo funciona así, el mundo funciona dándole vueltas y friccionando un palo con una tabla, sale y se hace calor, pone una brina de esto, y entonces luego ahí se genera una teoría muy bonita, tal y cual, que predice otras verdades que puede encontrar. El siglo VI a.C. aparece toda la divinización de todos estos conocimientos que eran de una civilización anterior, propia o extraterrestre, da igual. Entonces todo esto se convierte en algo evanescente, en algo inútil, en algo abstracto. Y aparece el budismo, aparece el confucianismo, aparecen todas este tipo de religiones, de abstracciones absolutamente abstractas, que lo que te hacen es elevarte hasta la completa enajenación, elevarte hasta ese mundo de absoluta inutilidad, que no nos sirve para nada a nosotros, que es de lo que se trata. Y entre estas cosas también surge en el siglo VI la filosofía griega. El mundo griego es un mundo europeo más civilizado en el mejor de los sentidos, es decir, poco colectivizado, poco adoctrinado, y sustentado en el mundo griego está sustentado, como todo el mundo europeo en general, este mundo del europeo ancestral, está sustentado en que en un binomio mágico que es la disidencia y la lealtad. Es decir, las sociedades en este mundo se estructuran en torno a qué? A una gran libertad individual, y esa gran libertad individual hace que, pues, que se multipliquen los ojos, que se multipliquen las perspectivas. Muy pocos pueden conseguir la misma potencia en cualquier ámbito de la vida, incluido el militar, que en el caso de muchos pensando todos con una serie de corrales al lado de orejeras que te hacen ver solamente hacia la verdad. Ya está dicha la verdad, ya hay una forma de pensar. La forma de pensar y el pensamiento es el que identifica nuestra sociedad. Todos tenemos que pensar así, porque aquí está la verdad. El librito de la verdad es el que te dice lo que tienes que pensar. Por tanto, hay muy poca creatividad. El mundo se ve así, o acierta o no acierta la sociedad en el conjunto. El mundo europeo era mucho más libre individualmente porque venía el mundo cromañón, y el mundo cromañón utilizaba el qué? Esa potencia de libertad, de capacidad, de iniciativa individual, de disentir incluso, porque así se veían muchas cosas más de las que se pueden ver si solo las ves con un solo prisma. Se veían muchos prismas, entonces multiplicaba la capacidad de percepción, de pensamiento, de creación de la realidad. Entonces esa sociedad es mucho más rica, mucho más potente, como luego se ha mostrado porque Europa y el mundo europeizado, este mundo heredero de la civilización grecorromana, diseñada sobre la base de esta disidencia lealtad, de este binomio mágico, el que ha generado el gran desarrollo tecnológico y científico, los mayores avances de la humanidad desde el Renacimiento para acá. El Renacimiento a recuperar otra vez consiste simplemente en eso, en recuperar otra vez, volver al punto cero, al punto de la civilización grecorromana. Pues bien, esta disidencia, esta libertad individual, que hace que capaz de generar este nivel de esta riqueza enorme, cultural, tecnológica, incluso militar,
pues es el logro sobre la base de lo que aparece la libre competencia. Competid entre vosotros, podéis competir, cada uno aporta su idea tal, y la idea que veamos que es más eficaz es la que se lleva adelante. Vale, muy bien. Pero tiene un peligro, y el peligro es que cada uno va a lo suyo. Si cada uno va a lo suyo, todo el mundo tira por su lado, la sociedad esa no prospera, ese grupo. ¿Qué necesitaban esos grupos para aprovechar esa enorme riqueza que es la de la libertad individual, la de la disidencia? Pues necesitaba un pegamento. Ese pegamento, ¿cómo tenía que ser? Ese pegamento no podía ser un pegamento que destruyera la libertad individual, porque está destruyendo, matando a la gallina a los huevos de oro. Entonces tenía que ser un tipo de pegamento que, permitiendo que esa libertad individual floreciera y siguiera funcionando, no se convirtiera esa libertad individual en un elemento disgregador del grupo. Cada uno tira para su lado. ¿Cuál es la lealtad? Pero la lealtad sustentada ¿en qué? La lealtad sustentada en la libre adscripción a ese grupo, a esa comunidad, a esa sociedad. Es decir, yo estoy aquí porque realmente quiero estar aquí. ¿Y qué le puede hacer a alguien que ama su libertad individual, que busca nada más que su interés, incluso sí, egocéntricamente busca su interés personal? ¿Qué le puede convencer a alguien para que quiera ser leal y ayudar a un grupo, a una comunidad, a algo que no es directa e inmediatamente su propio e inmediato beneficio? Pues lo único que le puede hacer el querer voluntariamente estar ahí es que ese grupo sea el mejor lugar donde donde se defiende su libertad individual. Es el grupo es el sitio donde es más libre y por lo tanto donde puede ser más feliz de acuerdo con su propio talento y su propio esfuerzo, dependiendo solamente de su esfuerzo y su talento. Bien, esta conjunción entre lealtad y libertad individual se dan juntos precisamente porque estas sociedades, el objetivo final no es imponer un pensamiento único, una uniformidad, un uniforme, una identidad de grupo común para todos, que de alguna manera lo que hace es eliminar ese exceso de libertad individual para que el grupo no se disgregue, sino que aquí lo que se hace es que esa sociedad, esa comunidad, ese grupo, que podemos llamar ya liberacistas por distinción con las sociedades colectivistas, tiene como único objetivo, como único dividendo, como único beneficio empresarial para repartir entre sus accionistas, que son los miembros de ese grupo, el que cuanto más poderoso es ese grupo, más libres van a ser todos y cada uno de los miembros de ese grupo. Es decir, reparte dividendos en forma de libertad. Por lo tanto, si yo ayudo al grupo a que el grupo sea más poderoso, si yo no jodo el grupo, lo que estoy consiguiendo es que estoy invirtiendo en mis beneficios. Yo voy a ganar no 50 euros que ganaría si fuera yo por mi cuenta solo, no. Voy a ganar 50 euros multiplicados por 10, 500 euros, porque tengo una lupa ampliadora. Vamos en grupo, vamos en comunidad, y esa comunidad multiplica el poder y genera más beneficios. Y esos beneficios se reparten ¿en qué? En términos de igualdad, para todos igual, todos los humanos de igualdad, con la misma libertad cada uno. Aumenta mi libertad. Tengo más donde poder elegir. Soy más rico, soy más próspero. Llevo una vida mejor y por tanto tengo más oportunidades, más opciones sobre las que elegir y mi libertad se amplía. Luego será cada uno más feliz o menos feliz dependiendo solo y exclusivamente de su talento y su esfuerzo, de sus condiciones individuales, de lo que él quiera poner. No de una acumulación ficticia de libertad, de más poder a uno, no un reparto del poder. Poder es el mismo para todos. Todos cobran igual, el mismo dividendo, ahora apáñate tú y ahora de tu vida, tu felicidad depende de ti. Ya depende mínimamente de cosas ajenas a tu voluntad que te van a restar esa libertad. Cosas de fuera de la sociedad o la propia sociedad convertida en el gran enemigo de tu libertad individual. Este es el mundo griego que estaba ahí, el mundo europeo que estaba ahí gestándose, estaba enfrente al otro lado de la orilla del Mediterráneo, donde estaban los templos egipcios con toda esta información. ¿Y entonces qué sucedía ahí? Bueno, pues lo que sucedía ahí es que el primer intento de colectivizador, de convertir la información valiosa, la información útil para los hombres, convertirla en algo completamente inútil, en el mundo griego, como había esta sensibilidad de libertad individual, no podían meter ahí los mismos que en el mundo asiático. En el mundo asiático, en el que entenderemos también en parte, solo en parte, el mundo egipcio, pero el mundo asiático, el de la Asia, todo el resto de Asia, la China, hindú, el Oriente cercano, todo esto. ¿Qué se hace?
pues no se crea una religión, no se crea una filosofía pseudo-religiosa, incluso una filosofía sin Dios, una religión sin Dios, como en el mundo budista, en el mundo hinduista, No, lo que se crea es que la filosofía. Es decir, vale, la filosofía consiste no en que te dan un librillo y te dicen la verdad, no. En la tradición en el mundo europeo, en el mundo griego, era que cada uno tiene libertad para buscar la verdad. El amor por la verdad, por la búsqueda de la verdad, una búsqueda individual, personal, que tiene que hacer a uno solo. Entonces, eso se mantiene, y vale, muy bien, buscar la libertad, competir entre vosotros para generar esa riqueza cultural, ese avance tecnológico, ese avance científico, ese avance, entre comillas, filosófico, pero vaya ahora, todo esto se va, todo lo que avancéis, todo lo que no será para cosas prácticas que aumentan vuestra libertad, el poder de vuestra sociedad, que vivís mejor, que vivís con más oportunidades. No, todo esto lo vamos a trasladar aquí, a un ámbito que se va a divinizar. ¿En forma de qué? No al estilo religioso, sino en forma del estilo de lo que luego es la creación de la filosofía. La filosofía es la religión del mundo europeo, del mundo grecorromano, del mundo griego. Es la verdadera religión, el verdadero sentido religioso al estilo del siglo VI a.C., que es donde aparecen todo esto. No al estilo mitológico de creer en dioses de carne y hueso que son superiores, que son superhombres, tal. No, ya a la religión divinizada. Entonces, ¿qué se hace? La abstracción, la filosofía sobre lo abstracto. Se traslada toda esta disidencia, todo este enorme esfuerzo de pensamiento individual, todo este esfuerzo de libre pensamiento, de discusión y debate entre las distintas opiniones de las distintas personas, todo se traslada a un mundo completamente abstracto, por lo tanto completamente inutilizado. Se inutiliza todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aparecen los presocráticos, la filosofía presocrática, empieza todo eso, traslada el que, si a ti te cuentan, te dicen, mira, el motor del universo es la energía. ¿Qué tenemos parecido a la energía? El fuego. Vale, por tanto el fuego lo convertimos en el principio del universo. ¿Y para qué te sirve luego eso una vez que ya lo has traído, que está ahí en términos teóricos, filosóficos, tal? Para nada en absoluto. De forma práctica, para nada. ¿Para qué te sirve? ¿Para tú ser más libre? Sí, te sirve para ser más libre. No, te sirve para estar patinando ahí en ese mundo completamente inútil. Y luego tu vida es un desastre aquí. Y la vida de los que te rodean es un desastre porque tu vida es un desastre, porque la del otro es un desastre, etcétera, etcétera. Es decir, se ha inutilizado esa capacidad humana de torre de Babel, de construir, de progresar, de pensar por ti mismo, se han utilizado y por tanto no avanza la civilización, no avanza los humanos, los terrestres, los nativos de la Tierra no avanzan. Se ha cercenado cualquier posibilidad de desarrollo tecnológico, científico, práctico, útil, ¿para qué? Para el poder de la sociedad humana y para que el poder de la sociedad humana, sobre todo, se traduzca solo y exclusivamente en términos de una mayor libertad para sus miembros. Y en este entorno, ¿qué es lo que sucede? Pues veréis, vamos directamente a una cuestión que es muy práctica, muy concreta. Los ricachones griegos que tienen esta delante dicen, ¿dónde tengo yo que mandar a mi hijo para que compitan mejor en este mundo de competencia? Ahora ya llevado al ámbito de lo abstracto, en la filosofía. ¿Dónde mando yo a mi hijo para que sea el mejor filósofo? Para que gane en esta competencia tal, de élite, de cultura, completamente divinizado, completamente abstraído, y que están ahí pensando en sus tonterías, sus cosas ahí abstractas, pero ¿qué es lo que valora la sociedad ahora aquí y lo que se está poniendo? Pues al sitio donde hay información más fidedigna, mejor información, a Egipto, a las universidades, a los templos universidades de Egipto, a que les sean ahí los mejores catedráticos, los sacerdotes. Y entonces ellos los mandan. Y allí va Platón, que era hijo de una familia de dinero, era un niño de papá. Y allí va Platón, y allí va ¿quién? Allí va también Pitágoras. Y lo mandan allí. Y entonces, uno y otro, ¿qué vienen contando luego? Bueno, allí ven una serie de cosas, aprenden una serie de cosas, le explican a aquellos catedráticos, dando una interpretación bastante razonablemente lo más fidedigna que se puede utilizar, se puede dar en su momento, le explican las cosas. Entonces ellos vienen aquí contando esas cosas de forma muy fidedigna, pero utilizando los conceptos que ellos disponían, de su momento, de su contexto cultural. Por eso cuando nosotros oímos a esos filósofos de aquí decimos, bueno, estaban hablando de cosas, no estaban hablando de ciencia, no estaban hablando de nada real, estaban hablando de sus cosas, de sus historietas, de las abstracciones, de no sé qué, y por tanto estaban hablando de tonterías. No entendían, no sabían de verdad, sí lo sabían de verdad, exactamente igual. De la misma manera que si de repente ahora vienen gente o estudian desde otras culturas más avanzadas a la nuestra, o vienen con el paso del tiempo, vienen antropólogos, historiadores, a estudiar la civilización, los restos de civilización que hay en la Tierra, los testimonios que quedan aquí en la Tierra, escritos, no escritos, tal y cual.
orales, pues empiezan a oírnos hablar de cómo explicaríamos nosotros cuál es ese tipo de programación informática distinto al primitivo que nosotros tenemos, y lo explicamos utilizando los conceptos de nuestra primitiva informática. Ahora aquí, pues estos tíos no se enteraban de nada, estos tíos estaban fantaseando. No, hombre, no. A estos tíos nadie les explicó nada. Sí nos han explicado. Lo explicamos, lo decimos, lo concebimos, pero lo expresamos nosotros en términos de los conceptos referentes, de los únicos conceptos que tenemos. Es que no tenemos otra cosa. Hasta que no la inventemos o hasta que no nos la expliquen verdaderamente y la convertamos nosotros en sus justos términos originales de cómo son. Bien, pues por eso llega Platón, y cuando escucha todo esto, y cuando allí en esa universidad escucha que vivimos en un mundo virtual, en un mundo simulado, en un mundo regido por lo que nosotros, nuestros conceptos elementales, hablamos de un mundo digital, con un lenguaje digital, con una programación, un mundo por lo tanto que está regido ¿por qué? No por el fuego, por el agua, no. Ni por un dios, no, está regido por un programa informático. ¿Y qué es un programa informático? Bueno, pues un programa informático son ideas. Llega de repente Pitágoras, le cuentan todo esto y entonces le dicen, no, mira, esto así, son ideas, una programación. Y la programación, pues, está basada, nuestra programación algoritmia está basada puramente en lógica, y la lógica para nosotros es una lógica puramente matemática. Cuando hablamos de lógica hablamos de una serie de cosas de sentido como tal, pero esencialmente la lógica formal es lógica matemática. Son matemáticas. Incluso la lógica formal que utilizamos, lo que pasa es que está descrita bien por un programa puramente numérico o por un programa en términos verbales, lingüísticos. Pero es la misma, es lógica matemática. Todo esto lo escucha Pitágoras, y entonces ¿qué se va contando? A reconciliar allí. El mundo lo rigen las matemáticas, los números. Claro que va a contar, no tiene otra cosa. Bueno, no exactamente los números, verás, Pitágoras, mira lo que... No, si eso se lo explicara, él lo entendía, pero no tenía otra forma de expresarlo. Él lo entendía en su cabeza, sabía que exactamente no es así, pero ¿cómo dice algo para lo que no existe en términos ni conceptos en su momento? Pues con los únicos términos y conceptos que tiene, los números, la matemática. La matemática rige el mundo, esto es un algoritmo. Y por tanto los números son los que gobiernan el mundo, los que gobiernan lo que sucede. No son los dioses, no es el fuego. La esencia del mundo, de la naturaleza, de la existencia de la propia vida humana, es una existencia matemática, algorítmica. Y lo viene contándolo así, con sus palabras. Entonces, de ahí surge luego toda una serie de supersticiones, tal, producto de la mala interpretación, y esa mala interpretación producto de que no se disponen de los conceptos correctos para interpretarlo bien, y entonces poder sacarle utilidad verdadera a eso. Y empiezan a aparecer ahí luego derivadas supersticiosas que nos remiten de nuevo a la espiritualización. El poder de los números. Y se entiende que el poder de los números está en sí mismo, la numerología, todo. Son estupideces. Estupideces fruto de la carencia de instrumentos conceptuales para entender en su momento correctamente, de forma oficial, lo que te están contando. Y sobre esa carencia se construye luego el qué, por lo que nos enseñaron a hacer desde el siglo VI, divinizar, ir a ese mundo abstracto, a ese mundo etéreo, a ese mundo completamente inútil, en el que se dicen, no, los números predicen. Entonces, si tú coges tu nombre y ves el número de la letra, tu nombre tal y cual, pues ahí te sale, no te sale nada. ¿Sale de qué? Del programa informático que rige nuestro mundo. Ahí sí, si puedes actuar ahí sí, pero ahí no te llevan a actuar porque tú no quieren que te enteres realmente de eso y lo utilices. Y no quieren que utilices un instrumento, por ejemplo, fundamental para actuar ahí, que es una especie de nanocomputador que tenemos todos gratis y amores, que nos lo dan gratis, que lo podemos utilizar en nuestro provecho o no, que es la conciencia, que nosotros lo expresamos como conciencia, pero que de nuevo estamos utilizando los conceptos que disponemos, no disponemos de otros. No disponemos del concepto exacto que nos diga exactamente la naturaleza precisa, la intuimos, la podemos evocar, pero la naturaleza exacta y precisa de ese nanoordenador, de ese, incluso queramos en estos términos también mitológicos, de ordenador cuántico, porque la cuántica, cuando hablamos de procesamiento cuántico, es una especie de mito con la que nos queremos referir a esa programación informática superior que tienen los dioses, los extraterrestres, las civilizaciones superiores. Pues bien, la única manera que tenemos de referirnos a ese nanocomputador es o como un nanocomputador, en los términos que nosotros entendemos que es un computador físico, con su hardware y todo, o como alma, como conciencia, como todas estas cosas así. Pero es simplemente términos evocativos. Y si dejan de ser términos evocativos,
que intentan expresar algo que es inefable, sobre lo que no tenemos conceptos ahora mismo, se convierten en términos abstractos, divinizados, que nos llevan a ese espacio, a ese campo, a ese lugar absolutamente estéril, inútil para nosotros, que es la abstracción y la divinización. Llega Platón, le cuenta lo mismo y viene contándolo de otra fórmula. Pitágoras habla desde los números, la lógica matemática como en su formato numérico, y Platón viene hablando de la lógica matemática, que la ven contar allí, algorítmica, informática, pero en términos no de números, sino en términos lingüísticos, es decir, lo que llamamos nosotros la lógica formal. Si Antonio hace esto, entonces tal y cual. Bueno, la lógica formal y la lógica matemática son esencialmente lo mismo, pero tienen el mismo fundamento. Es un fundamento de generación de variables, de una matriz de variables que determinan campos de posibilidad, de potencialidad de sucesos, de lo que puede ocurrir allí, y cierran esa posibilidad de que ocurra otra cosa distinta a la que ya está predicho, ese ámbito de posibilidad de sucesos. Pues bueno, Platón viene contando la misma historia, pero desde el punto de vista formal. ¿Qué es lo que gobierna el mundo? Las ideas. ¿Cuál es la verdadera realidad? La de las ideas. ¿Qué es lo que es real? Bueno, lo que es real, mira, lo que es real, escúchame, vamos a decirlo ahora en términos nuestros, porque tenemos referentes culturales para poder decirlo de otra manera. Pues mira, la realidad del mundo informático, porque vivimos en un mundo que es virtual, un mundo lógico, no es lo que tú ves en la pantalla, esa es la apariencia. No, eso no es real. La realidad donde se está fraguando lo que ocurre, lo que aparece en esa imagen, en esa pura apariencia, en esa sombra que es la pantalla, como la pared de la cueva, pues en la realidad del mundo real, lo que gobierna el mundo real es la programación que hay dentro. ¿Y qué le ponen? Ideas. Las ideas. El mundo no lo gobiernan los dioses, no lo gobierna el fuego, no, la naturaleza última del mundo son las ideas, el mundo de las ideas, el mundo ideal. El mundo ideal, que es la otra cara de la moneda, otra forma de hablar de ese mundo informático, de esa programación algorítmica, de la que Pitágoras habla en su formato numérico y Platón en el formato lingüístico. Punto final, se acaba y todo. Y lo entiendes perfectamente el mundo de la caverna, entiendes perfectamente lo que habla Platón, en el momento que Platón está hablando de las ideas abstractas, de que son lo único que existe de verdad, porque lo único que existe de verdad en el programa del ordenador, que es lo que rige nuestro mundo en el que estamos viviendo, donde suceden las cosas. En ese programa hay una programación, un programa informático que define lo que es posible y lo que no es posible. Por lo tanto, se interpreta estos algoritmos en términos de abstracciones, la bondad, el bien, las ideas puras. Pues las ideas puras son simplemente algoritmos. Son si P, entonces Q. Si se da P, entonces Q, y te estás definiendo un ámbito de posibilidad. Ellos explicaban exactamente esto así. Y lo explicaban con sus referentes culturales, lo mismo que nosotros explicamos ciertas cosas con nuestros referentes culturales. Y lo entendemos perfectamente lo que estaba hablando Platón y Pitágoras. Entendemos que no eran idiotas, que no estaban atrás. Si lo entendemos de esta forma. Y por tanto, todas las derivadas supersticiosas, enajenantes, que nos llevan a ese terreno estúpido y absurdo, tanto del idealismo platónico como de la concepción pitagórica, matemática de Pitágoras, pues la numerología, lo otro, todas las derivadas, esas tontas estúpidas que aprenden después, no las evitamos caer en esas estupideces. Y evitamos caer en esas estupideces pensando que es que los antiguos éramos tanto, nosotros muy listos, cuando estamos haciendo exactamente igual, porque no podemos hacer otra cosa, como ellos tampoco podían hacer. Nosotros no podemos explicar algo o interpretar algo utilizando conceptos que no poseemos, definiciones que no poseemos. No podemos utilizar otros referentes culturales para poder describir algo que aquellos que tenemos, ellos igual. Esto quiere decir que la información que les llegaba era una información falsa, supersticiosa. No, la información era verídica, fidedigna. Su interpretación la interpretamos nosotros ahora como supersticiosa, como ignorante, o incluso como no fidedigna y precisa, porque nosotros podemos hablar ahora en lo que son los términos exactamente científicos y tecnológicos. Nuestros términos exactamente científicos y tecnológicos adolecen del mismo problema que sus términos que a nosotros nos parecen ahora puramente supersticiosos o abstractos. Bueno, y en este contexto tenemos que entender, por tanto, algo a lo que se ha referido Carlos. La regla de oro.
La regla de oro que nos cuenta, viene del mundo pitagórico, tal cual, nos cuenta una regla de oro que también la escucharon allí, y seguramente la escuchó allí no solamente Pitágoras, sino Platón, y además que esta regla de oro se transmite a través de versiones más o menos orales o escritas por distintos vericuetos, muchos de ellos secretos, mucho tal, de este secretismo que trata de guardar, pero no era un secretismo para que no se entere, sino era para tratar de guardar lo más fidelmente posible esta información que esta venía. Aparecen los grupos esotéricos, los grupos iniciáticos, todas estas cosas así, tanto aquí como fuera, como en el Oriente Medio, como en China, como en la India, como en todos estos lugares. Y entonces esta regla de oro la vamos a ver repartida a lo largo y ancho de este mundo. La regla de oro, en principio, es una regla de oro que aparece y que te cuentan tanto civilizaciones o concepciones culturales colectivistas como liberacistas. La concepción liberacista es la que tenían una concepción liberacista, una fórmula, una variante de liberacismo es la que tenían los antiguos, los ancestrales europeos, y la que se recoge más o menos, de forma más o menos pura, por la civilización grecorromana, que es la que luego resurge en el Renacimiento y es la que da lugar al gran desarrollo tecnológico científico, y aparte antes de eso lo que había una oscuridad y era una estupidez absoluta en términos de información útil en Europa. Bueno, pues esta regla de oro dice no hagas el mal. Bien, tú lo coges así, no hagas el mal, pero es que no hagas el mal es la versión, digamos, colectivista de la regla de oro. No hagas el mal, ¿qué quiere decir? Que no hagas el mal, ya está. Entonces, ante esta regla, automáticamente cualquier persona que no esté completamente adocenado, enajenado, que en fin, que no utilice para nada su cabeza, tu capacidad de disentir, de preguntarse, de inquirir, de buscar por su cuenta, todo esto es la esencia liberacista, la esencia del mundo europeo ancestral. La pregunta que te hace automáticamente es, bueno, ¿y qué es el mal? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y entonces cuando ya ahí has caído, como esto es una trampa para cazar gente, pues no, gente libre, para que se conviertan en gente, en parte de un rebaño, que es lo que es el colectivismo, pues entonces lo que ocurre es que tú, al preguntar eso, te dicen automáticamente, sí, sí, tranquilo, yo te voy a decir qué es lo bueno y lo malo. Entonces ya viene la tablita de contenido. Es bueno esto, 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 esto. Es malo esto, 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 esto. Oye, matar es malo. Sí, matar es malo. ¿Siempre? ¡Ah, caramba! ¿Cómo que siempre? No, siempre no. ¿Robar es malo? Pues bueno, no, siempre no. Robar a un ladrón. Róbale a Hacienda, impedir que Hacienda te robe, incluso engañar a Hacienda, robarle toda Hacienda. Buenísimo. ¿Es malo matar? ¿Siempre? No. ¿Es malo matar para evitar que te maten a ti o a alguien que tú quieres o a alguien que tú quieres? No, eso no es malo. Veréis, la regla de oro dice no hagas el mal, y luego te mete una serie de cuestioncillas ahí ya convertida en algo abstracto, subvertido, completamente subvertido. No hagas el mal porque luego vuelve hacia ti. No vuelve hacia ti el mal. Entonces no es un boomerang. Tú haces el mal, tú matas a alguien, la has matado a alguien, lo has jodido a alguien, ya está, se queda jodido. Lo que pasa es que luego las cosas que a ti te pasen mal las van a tomar. Eso es porque mataste a este, ¿vale? Pero eso lo dices tú, que es porque maté a este. Eso eres tú el que me estás diciendo que hay una relación directa entre utilizar mi fuerza para mí y el que luego mi fuerza se vuelva contra mí. Porque el mensaje final de todo este colectivismo es no utilices tu fuerza. Es decir, eres un lobo, pero como queremos que te creas que eres una oveja y tienes que huir en un rebaño, no utilices tus dientes. Todo el mal moral se reduce en el mundo colectivista a la desobediencia. Y la desobediencia se reduce a pensar por tu cuenta, es decir, a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y por lo tanto, al pensar por tu cuenta, utilizar tus propios colmillos de lobo porque eres realmente un lobo. Hay una versión colectivista que es esta. Y hay una versión colectivista que está específicamente diseñada ¿para qué? Para europeos. Para que esto cuele en el mundo, en ese mundo cuyo pozo cultural es muy libre, muy liberacista, que está sustentando en el binomio de disidencia-lealtad. Y entonces esa versión lo que hace es añadir a esta trampa de no hagas el mal algo muy importante, que es utilizar la culpabilidad. Veréis, en el mundo liberacista, en el mundo de la comunidad liberacista, donde está este binomio disidencia-libertad,
hay un pegamento que es el que tiene que hacer que la sociedad no se disuelva, es la lealtad, pero la lealtad tiene que estar sustentada en la libre aceptación de esa lealtad, en la libre aceptación de pertenecer a esa sociedad y ayudar a que esa sociedad sea más poderosa, por lo menos no dañarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquellas personas, aquellos individuos que culturalmente, incluso genéticamente si queréis, tienen una propensión a sentir culpabilidad, la culpabilidad es lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, cometemos un error. Es un mecanismo de aprendizaje muy útil porque se reverbera el daño para decir sí, esto te hace daño, no vuelvas a hacer esto. Es un mecanismo digamos, superpuesto al mecanismo de aprendizaje del aprendizaje de operante y clásico de describir la psicología. Y esta culpabilidad es buena en el sentido desde el punto de vista de aprendizaje. Bien, pues aquellos individuos que esta culpabilidad la aplican directamente en un único caso, que es cuando uno se equivoca, te aplica un correctivo, un castigo, te cabreas, te sientes mal, joder, he equivocado, he fallado, no he conseguido cazar me ha ganado el otro, todo lo que es, muy bien. Pero cuando esta culpabilidad normal, natural, sanísima, tenemos nosotros, reeducativa, que nos va mostrando bien lo que es bueno, lo que es malo, lo que es eficaz, lo que no es eficaz, lo que es útil, no nos hemos equivocado o no, la aplica a la sociedad, a algo que haces contra otro, contra alguien, moralmente. Tú puedes hacerlo, esta culpabilidad, para hacer que la gente quiera estar en el rebaño y obedecer siempre al librito de lo que tú has dicho que hay que hacer. Entonces, cuando hace algo malo, según dice el librito, te sientes culpable, te sientes muy mal, y entonces esto sirve para volver al rebaño, no para ser más libre. ¿Cuál es la única culpabilidad que existe en el mundo el cromañón, del mundo de los ancestrales, el mundo liberacista, de estas sociedades liberacistas? Pues la culpabilidad es la que está asociada ¿a qué? A la deslealtad para con el grupo. Cuando eres desleal con el grupo, y eso es lo único ajeno a ti que te va a hacer sentirte mal, sentirte culpable, cuando eres desleal con esa comunidad, te sientes mal. ¿Por qué? Porque en una sociedad compuesta por individuos que amplían y solo amplían a este caso concreto el sentimiento ese de culpabilidad, que es el daño, lo mal que nos sentimos cuando nosotros nos equivocamos, y porque somos dueños de nuestra vida y somos los causantes, pues entonces esta culpabilidad, que es tú eres el culpable, tú eres el causante y por lo tanto lo transformamos en culpable, si solo se amplía al caso de que seas desleal con la sociedad, consigues que esas sociedades formadas por individuos que tienen esta ampliación de la culpabilidad, del sentido de error individual, del castigo por el error individual, por el causarte error a ti mismo o un daño a ti mismo, si solo lo amplía a la deslealtad con la sociedad se mantiene unida. Y permite, esto no es óbice, para que consiga la máxima libertad de cada uno de los hombres. Sigue siendo muy libre, pero solo me siento culpable cuando no ayudo a la sociedad, que es la sociedad en la que yo más libre voy a poder ser. Y el resto de culpabilidades desaparecen, porque aquí no hay moral, no hay nada, es lo que yo creo que tengo que hacer. Bien, pues ¿qué es lo que hace esta versión que se llama cristianismo? Que es con la que entra con un éxito aplastante. Es una versión del judaísmo. Los cristianos adoran al mismo Dios que los judíos, tal. El judaísmo es una religión, un sistema cultural tremendamente colectivista, como todos los que se generan en ese entorno, digamos, o casi todos los que se han generado en ese entorno, digamos, semita, culturalmente hablando, pues es tremendamente colectivista. Pero para que eso lo acepten los europeos, que somos libres, no lo puedes dar así en formato puro y duro, digamos, en su formato original, terrible y cruel y sangrientamente, como queráis, y colectivista. No, una vez que ya están ordenados los europeos, sí, que han dejado de ser europeos, han perdido su carácter neutral, sí lo puedes hacer así directamente, entonces, vale, pero hasta el momento no, entonces tienes que utilizar ¿qué? La culpa. Entonces tienes que amplificar esa culpa y traspasar esa culpa a desobedecer. Es decir, tú te sientes culpable no solamente cuando eres desleal con la sociedad, sino que te dicen, mira, como la sociedad es esta, si tú no cumples las reglas de esta sociedad identificada con una ideología, con unas creencias, si tú no aceptas eso, no lo obedeces, estás siendo desleal con tu comunidad. Entonces aprovechan ese sentido de culpabilidad social, por decirlo así, de los liberacistas,
por atentar en contra, al final, de tus propios intereses, porque atentar en contra del sitio, de la cultura, de la sociedad, del grupo donde más libre puedes ser, estás atentando en contra de ti, de tu libertad, y por tanto de la posibilidad de ser feliz. Pues esto lo utilizan, y lo utilizan como una vuelta a tuerca para engañar a esa regla de oro, en la versión colectivista. ¿Y qué es lo que te hacen? Bueno, tú te vas por la noche y haces la recopilación de todo el día, como así, haces la recopilación, y lo puedes hacer desde la recopilación, desde la versión colectivista genérica, digamos, que la más extendida, que es no esta versión colectivista ampliada, especialmente ampliada mediante la culpa, sino has hecho el mal. Entonces tú ves todo lo que ha hecho ese día, y entonces al ver todo lo que ha hecho ese día, pues ves lo que ha hecho mal con arreglo a los criterios morales que ya te han dado. Y además con el miedo a que eso se puede volver hacia ti. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Haces examen de conciencia y dices, ya no lo voy a hacer más mañana, porque esto me revierte luego a mí, hacer el mal está mal, hacer esto concreto es algo malo, hacer esto concreto es bueno, etcétera, etcétera. Con la versión ampliada esta, colectivista ampliada, que supone el cristianismo, específicamente diseñado un diseño específico para colectivizar europeos o en general gente liberacista, personas muy propensas, muy cercanas al liberacismo, sean de la cultura que sean y de la raza que sean, pues entonces tú lo que haces es hacer sensible. Sentir culpable porque es que has atentado, es que eres culpable ¿de qué? De hacer un daño hacia ti mismo, hacia la sociedad, y el daño ese está identificado con la voluntad de un Dios o de, en este caso concreto de un Dios, pero también puede ser con la voluntad de una ideología, con el libro rojo de Mao, con lo otro, con lo que dice con la doctrina religiosa, no religiosa, o incluso con la doctrina científica, etcétera, etcétera. Y entonces tú te sientes culpable y eso se utiliza para él. Haces examen de conciencia por la noche con relación a eso y te sientes culpable. Te aplica un castigo por haber desobedecido esa doctrina o esa voluntad o ese poder superior personalizado en un Dios, o en varios dioses, o lo que sea, o en fuerza, o en espíritu, o lo que sea, o en conciencia universal, lo que tú quieras. De manera que sirve esto cada noche ¿para qué? Para que la oveja vuelva al redil, para mantener todos esos programas, todas esas creencias, todos esos mecanismos psicológicos que te mantienen colectivizado, que anulan tu capacidad de disentir, tu libre pensamiento. Pero es que hay algo más, y con esto ya termino. Es que al mismo tiempo que haces eso, como veréis, tenemos aquí lo que nosotros llamamos un nanocomputador, que ese nanocomputador funciona solo si es libre, si surgen las cosas libremente de él, si no, no tiene poder ninguno. No tiene poder útil, me refiero, ninguno. El poder útil que tiene estos nanocomputadores es, como el mundo en el que vivimos no está hecho por algoritmos, sino que es en función de lo que ocurre también. Es decir, si de repente aparece un unicornio, el programa cambia, entonces permite la posibilidad de que aparezca un unicornio. Es decir, hay una especie de feedback entre lo que acontece en concreto y lo que predice lo que puede acontecer, o el ámbito de posibilidad de lo que puede acontecer. El programa, el algoritmo, se va modificando a sí mismo en función de lo que de hecho en concreto sucede. Bien, pues nuestro nanocomputador tiene la capacidad de influir en el acontecimiento y por tanto influir finalmente en el programa, en lo que ese programa informático, las leyes que gobiernan, entre comillas, las leyes abiertas e interconectadas con lo que sucede, que gobiernan nuestro mundo, el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo, dicho en términos nuestros, un mundo digital, un mundo informático, un mundo virtual, un juego de simulación. Entonces podemos alterar el programa no es fijo, lo podemos alterar con nuestro computador. ¿Qué es lo que sucede? Que si el colectivismo intenta que tú no utilices tu computador. ¿Y por qué lo intenta eso el colectivismo? Porque el colectivismo en realidad es un invento, digamos, una modalidad de pastoreo de ¿qué? De individuos, de seres que tienen ese nanocomputador. ¿Para qué? Para que no lo utilicen ellos y cedan su utilización a los granjeros, a esa civilización superior que sabe todo esto, y además tiene procedimientos para poder luego utilizar ese nanocomputador. Y de ahí viene lo de hágase tu voluntad, Señor, no la mía, así, o lo de dejar la mente en blanco, el budismo, de quedarse haciendo no pensar en nada. ¿Para qué? Para dejar funcionando tu ordenador, este nanocomputador,
pero dejarlo funcionando, pero sin tú utilizarlo. Viene otro, lo está utilizando, tú ni te enteras que lo está utilizando otro, porque tú crees que lo que estás haciendo es conectándote con la conciencia universal, y que la conciencia universal es la del universo. No, la conciencia universal es la de otros tipos que lo están utilizando eso, te están contando la historia de la conciencia universal y dejan blanco todo. Déjame que yo lo maneje el teclado. Bien, pues esto se consigue con este procedimiento de la regla de oro, aplicado si lo utilizamos por la noche, cuando nos vamos a acostarnos, hacemos examen de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos cambiar el mundo. Pero hay también una derivada muy importante, precisamente porque podemos cambiar los acontecimientos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros estamos haciendo algo aparte de reafirmar nuestros virus, nuestros programas colectivizadores en nuestra cabeza. Estamos haciendo una cosa más. Estamos confirmando todos esos virus, pero estamos ratificando la cesión formal de nuestro nanocomputador, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Hágase tu voluntad. Firma aquí debajo. Entonces estamos firmando en blanco. No hagas el mal es firmar un papel en blanco para que los otros pongan ahí lo que no hagas el mal también es un sortilegio en el que al final, después de todo eso, mediante la culpa o mediante el miedo a que las cosas vuelvan hacia nosotros, ratificamos el que nosotros no vamos a controlar nuestro nanocomputador, no vamos a pensar por nuestra cuenta, no vamos a hacer lo que a nosotros nos interese, no vamos a ser egoístas, no vamos a ser egocéntricos, no vamos a ser narcisistas, no vamos a ser malos, vamos a ser buenos. Y en términos de bueno, el colectivismo implica un sinónimo exacto, directo de no vamos a ser desobedientes, no vamos a pensar por nuestra cuenta. Estás ratificando cada noche voluntariamente el usufructo o cediendo el usufructo de tu alma, de tu nanocomputador, vendiendo tu alma. Y esto tiene efecto, claro. ¿Por qué tiene efecto? Pues porque nuestro nanocomputador, que es de lo que estamos viendo ahí, influye en el mundo, en los acontecimientos, y entonces da permiso a estos tipos. No solamente tú les dejas usarlo, sino que da permiso formal ante otras instancias que existen. El propio programación, que intenta salvaguardar la libertad de todos los componentes, todos los personajes, jugadores, no jugadores que hay en su mundo, en el mundo que él rige. Ese propio programa, ese propio supercomputador, si queremos pensarlo así, intenta salvaguardarlo, pero claro, si hay uno de estos tipos que dice, no, yo formalmente le entrego el uso de mi alma, de mi conciencia, se lo entrego a esto. Se lo entrego a tal Dios, a tal otro Dios, a tal disciplina, a tal ideología, a tal entidades en vacío que están ahí, que quedan en el vacío completamente ocultas y a salvo para que no nos vean la cara, porque son entidades etéreas, son naturales, espirituales, que no podemos ver ni concebir ni atrás. Entonces todo queda ahí en esa penumbra, en ese mundo abstracto, divinizado, y por lo tanto en ese mundo que está completamente a salvo de nuestros colmillos. ¿De qué? ¿Y cuáles son nuestros colmillos? Nuestra conciencia, la capacidad para utilizar nuestra conciencia y defendernos de ellos, escapar del corral, hacerles daño, joder su negocio. La regla de oro. La regla de oro no es solamente un mecanismo por el que te colectivizan y tú ayudas a tu propia colectivización a hacer el trabajo sucio de mantenerte a ti mismo dentro del cercado, dentro del rebaño, sino que es una ratificación formal de la venta de tu alma. Pero entonces no hagas el mal, no seas desobediente, incumpla los 10 mandamientos, los 20, los 15, los otros, la voluntad de Dios, tal y cual. No seas malo. Entonces, ¿cuál es la versión de la regla de oro, la versión que podría ser la liberacista? Que la hay. Pues muy sencilla. No hagas daño sin necesidad. Y veréis, aquí hay una cosa, ahorita puede decir, bueno, es que no hagas daño sin necesidad, eso también, eso está abierto a que, no, eso lo único que está abierto es que dicen, no hagas daño sin necesidad. No seas malo, porque no seas malo hace referencia a una instancia de fuera, que es la que te dice lo que es ser malo, ser bueno. No hagas daño sin necesidad, te sigue permitiendo mantener el control absoluto sobre tu computadora, sobre tu vida, sobre el teclado. Eres tú el único que escribes. Porque en cada momento tienes que decir tú, por ti mismo, solito, tecleando ahí, si hay necesidad o no hay necesidad. Si ese daño que va a infligir a otros, si es agresión, si eso es lo que sea, si ese contrariar los intereses de otro, de otra cosa, de otra instancia, de otras personas, de otros individuos,
que eso es necesario o no es necesario. Lo haces tú. ¿Y pero por qué te dice que no hagas daño sin necesidad? Porque moralmente debes de hacer, no debes de ser innecesariamente malo, no. O dañino, no. Sino que es una regla, no una ley colectiva. Te están diciendo como consejo, no pierdas el tiempo haciendo cosas que no tienes que hacerlas. Porque ¿qué te dice también la regla de oro liberacista? No hagas el bien sin necesidad. Uy, esto ya suena muy feo, ¿verdad? Para todos los colectivistas, pero es exactamente igual. Sí, no te dediques a darle limosna a todo el mundo que viene aquí, no importa que sea, aunque sea tu enemigo. No te dediques aquí a coger a todo el mundo en tu casa. No, 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 no hagas el bien sin necesidad. Haz solamente el bien que a ti te revierte bien. Sí, ayuda, sé solidario con los que te ayudan a ti, con los de tu comunidad, con los que hacen, los que te dan felicidad. Pero no con un tipo que viene de fuera a quitarte al final, o no a quitarte al final que no tienes nada que ver, y que lo que viene a quitarte tu libertad, tu felicidad. No aporta nada a tu libertad. Si viene a aportar, sí. Si no, no. Es el negocio. Estamos hablando de puro negocio, liberacista. No hagas el daño sin necesidad, no hagas daño sin necesidad, es una regla que te dice no pierdas el tiempo haciendo cosas inútiles que no te sirven a tu libertad, que no aumentan tu libertad. Sea bueno o sea malo. Por tanto, la regla de oro liberacista no hagas nada sin necesidad. ¿Y qué es lo único que tenemos necesidad? Aquello que nos hace más libres. Es decir, aquello que no establece necesidades, que nos libera de tener necesidades y lo único que y nos permite tener en lugar de necesidades, tener deseos, sueños, decisiones propias. Esa es la regla liberacista y es la que hay que hacer todas las noches. Todas las noches, si queréis, repasáis todo lo que habéis y tal, y de hecho, bueno, le he sacado el jugo yo en términos de felicidad porque es el negocio liberacista, ¿eh? Todo se traduce a eso. Le he sacado yo todo el máximo de felicidad que tenía, que me ha dado el día, todas las oportunidades del día, o me he dejado cosas ahí sin aprovechar. He dejado de coger todo ese dinero en términos de felicidad que había ahí, hasta en las cosas que aparentemente peores que no han ocurrido, más en las que no hemos equivocado, las cosas más, todo, en cualquier situación posible que sea, he sacado yo todo lo que yo podía salir de ahí. He podido sacar todo lo que podía sacar de ahí. Bien. Y donde no lo he sacado, ¿de qué nos tiene que ser la regla de oro? Para aprender, para rectificar. Y para decir, en lugar de esos términos de culpabilidad colectivizante, decir, no, no, aquí no hay nada más que un principio, que es a cada instante comienza el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Dios nos perdona todo. No, 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 Dios no perdona, no tiene por qué ver. El Dios de verdad que nos ha creado libres como Él, absolutamente libre, y ahí consiste la divinidad y el ser a imagen y semejanza de Dios, el ser absolutamente libre, no te perdona ni no te deja de perdonar, pues es que no tiene nada que perdonar y no perdonar. Eres tú. Y eres tú, no el que te perdones, no te conviertas en otro Dios. No, no, yo me perdono a mí mismo. No, 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 no te perdono nada a ti mismo. Tú revisas todo lo que ha pasado ese día, y dices, oh, tranquilo, me he equivocado en esto, en esto, en esto. Eso me ha cabreado, me ha hecho sentir culpable contra mí porque el origen de la culpabilidad está en una sanísima autocrítica personal y en un autocastigo que está programado para que, joder, estás equivocado aquí, aprieta la próxima vez. Pues yo veo en aquello que me he equivocado, allí donde he dejado de sacar felicidad, donde había alguien que he despreciado y no le he dedicado 10 minutos a hablar y disfrutar de su conversación a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, tal, que lo tengo ya muy visto, todo esto. A un mendrugo de pan, a un simple mendrugo de pan no le he sacado todo lo bueno que me podía dar, sino que he estado cabreado haciendo porque solo tengo un mendrugo de pan. Soy un fracasado. No, no, vale, muy bien, eso sí. Siéntate así para intentar conseguir algo más que el mendrugo de pan, pero ese mendrugo de pan en concreto en ese momento le tienes que sacar todo lo que puedas, todo el jugo que puedas. ¿Se lo he sacado? No. Pues mañana empieza el mundo desde cero. No me tengo que perdonar. Evidentemente no existe el pasado, ni existe el futuro. El futuro lo escribo yo y el pasado ya no existe. No me condiciona para nada, no me manda a mí, no deja un rastro más allá de ese rastro inmediato y perecedero y temporal, que es la sensación de cabreo cuando te has equivocado en algo o cuando no has sabido hacerlo, cuando no te ha salido bien. Punto final. Esta es la regla de oro del liberacista. Y el examen de conciencia que se hace, y podemos hacer en nuestros justos términos, por la noche cuando vayas a acostarte, o cuando tú quieras, en cualquier momento de día, pero en fin, lo estamos haciendo por la noche cuando vayas a acostarte, es decir, he dejado de disfrutar de esto, me equivoco aquí y allí, eso, pero eso ya lo sabe, mi computadora ya en su trabajo, ya lo sabe, que no tengo que cruzar la calle cuando está el semáforo en rojo para los peatones porque me puedo pillar un coche, vale, eso ya lo sé, muy bien. Pero ¿qué he dejado yo de disfrutar ahí?
Porque mira, porque pasó alguien que iba con una música muy bonita en la ventanilla baja y yo lo que estaba era en mi cabeza nada más que cabreado en los problemas que tengo ahí y no disfruté de ese ratillo de que alguien me estaba regalando ahí con una música bonita en el coche y tal, que podía haber escuchado, haber dedicado 10, 20 segundos, 30 segundos a que se me pusiera una sonrisa y a disfrutar. Eso no lo he sacado, me ha pasado ese periodo. Pues mañana empiezo el mundo de cero y voy a intentar sacar en todo lo que me rodea el máximo de felicidad. Y sacando yo el máximo de felicidad es la manera como mejor voy a poder ayudar a todos los demás. ¿A qué? Porque voy a generar una onda expansiva de felicidad y libertad. Esta es la regla de oro liberacista. Y lo otro son las reglas de oro, las distintas versiones de reglas de oro colectivistas. Cada uno decidimos. Y está en nuestra mano en cada momento una noche, es decir, ya no ratifico más el vender en mi alma, se ha acabado. Te dará mucho miedo porque han asociado mucho miedo, mucha culpabilidad, el mundo se tendrá encima, te castigará Dios, el karma, lo otro, lo demás, ya está siendo malo, está siendo egoísta, todo lo que tú quieras. Pero si aguantas ese tirón, esos monstruos, esos fantasmas, esos demonios dejan de tener control sobre tu vida, dejan de llevarte en una dirección en la que a ellos les conviene. Y esos monstruos, esos demonios, esos fantasmas desaparecen. Poco a poco, pero desaparecen. Y cada vez eres más libre. Tú lo decides, si quieres ser libre o si no. La inmensa mayoría de los humanos, por desgracia, en este mundo que es una granja y completamente colectivizado, deciden y retiran porque están muy condicionados a ellos, estamos educados dependientes a ellos, seguir vendiendo su alma cada noche. ¿Vale? Seguir regalándola. ¿Vale? Seguir diciendo, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Vale? Muy bien, puedes hacer eso, decir, Dios me ha creado como Él libre y me ha creado para que se haga mi voluntad y no se mete absolutamente en nada de lo que yo decido, ni castiga, ni premia, nada en absoluto. Es disfrutando de nuestra libertad, de nosotros, sacándonos el máximo jugo posible de lo que lo hace a Él feliz nuestra existencia y lo hace intentando proteger nuestra libertad. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, haciendo que nadie pueda robártela a la fuerza. Que solamente puedas perder tu libertad, tu alma, tu nanoprocesador, tu arma, tu poder, si tú así lo decides. Punto y final.